Hola, el Señor te continúe bendiciendo el día de hoy. Para mí es un gran privilegio, un placer poderte saludar por medio de este video y darte una palabra que el Señor ha hablado primeramente a mi corazón y a mi vida. Y el día de hoy quiero hablarte de el mejor ejemplo que podemos tomar nosotros para nuestra vida, y es de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo capítulo 4 versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, aquí leemos solo una parte de las muchas veces en que Satanás quiso tentar a Jesús para ver hasta dónde Jesús llegaba, la fidelidad de Jesús con Dios. Y vemos la respuesta que le da Jesús. Le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre quiso, desde que Jesús estaba en el vientre de María, Satanás siempre quiso detener ese propósito que Dios tenía con Jesús. Satanás sabía perfectamente que Jesús no era cualquier hombre, no era cualquier ser humano. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que venía a este mundo a cumplir un propósito. El propósito que todos sabemos, y es reconciliar a la humanidad con Dios por medio de la cruz del Calvario. Poder venir y darnos salvación por medio de su sangre, de su sacrificio. Yo me imagino que cuando Satanás se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, Satanás sabía que Jesús venía con un propósito. Ahora, él siempre quiso ser un obstáculo para Jesús, pero sabemos que eso no le impidió a Jesús cumplir el propósito por el cual él había venido. Las tres tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir, la lealtad de Jesús a Dios. Ahora tú me dirás: Michaelin, ¿pero qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Bueno, la palabra que yo te vengo a dar el día de hoy es una palabra que Dios le quiere dar a esas personas que han estado siendo atacadas por el enemigo, porque el enemigo ha querido botarte, ha querido derrumbar ese propósito que Dios ha depositado en ti. Yo el día de hoy quiero hablar a todos aquellos que se han sentido desanimados y han querido tirar la toalla. Sabes, quiero darte rápidamente un pequeño testimonio. Y una vez iba en el carro de mi esposo y él llevaba a una joven, y él empezó a hablar de la palabra de Dios a esta joven, y ella empezó a escucharlo normal, pero después ella dijo: sí, cuando yo estaba más chica, más joven, yo iba a la iglesia. Y esa joven le dijo a mi esposo: sí, yo iba a la iglesia, pero y mi esposo le preguntó: ¿y qué pasó? Y ella le dijo: no sé, de un pronto a otro simplemente me cansé, me aburrí y me fui de la iglesia. Y eso que dijo esta joven a mí sinceramente me impactó y me hizo reflexionar y decir: ¿a qué punto uno puede llegar a cansarse tanto del camino de Dios, que tener que salirte de todo y definitivamente renunciar a todo? Yo te pregunto: ¿estás cansado de caminar con el Señor, de todo lo que haces con Él? Si tú te has sentido desanimado de seguir luchando y has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir y que quieres tirar la toalla, esta palabra es para ti y Dios quiere hablar a tu corazón el día de hoy. En Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21, vemos donde Satanás vuelve nuevamente a querer ser un obstáculo en el propósito de Jesús, y esta vez utiliza a Pedro.
Voy a leerte a partir del versículo 21, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí ya Jesús venía anunciando su muerte en la cruz del Calvario. Él ya venía diciéndole a sus discípulos que le era necesario padecer todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo padeció, pero que sabemos que tenía un propósito con esto. Y Él les decía que al tercer día iba a resucitar. Dice el versículo 21, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Para mí esta palabra que Jesús le dijo a Pedro es una palabra clave para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo ponemos nuestra mirada, en las cosas terrenales, en las cosas de aquí la tierra, perdemos ese enfoque en el cual empezamos al principio. Perdemos esa visión por la que vamos caminando. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, en las cosas de arriba, en ese propósito, en esa palabra que Dios un día te dio. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué palabra te dio a ti Dios al principio? Cuando tú empezaste a dar tus primeros pasos con Él, ¿qué palabra te dio Dios? Sabes, las palabras que Dios habla en nuestro corazón son palabras que nos marcan. Como le respondió Jesús a Satanás en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es vida. Llega un punto en el que nos estancamos. Llega un punto en el que sentimos que ya no tenemos fuerzas para continuar. Y es ahí donde entramos en un desierto espiritual, donde ya no escuchamos como escuchábamos antes la voz de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tú y yo dejamos de ir a esa fuente que nos da vida. Ahora, Dios ha establecido un propósito para ti. Cada uno de nosotros fuimos marcados con un propósito, el cual ese propósito se tiene que cumplir en el tiempo de Dios. Pero sabes, quiero decirte algo, y es que aunque no muchas personas creen en esto, sabemos que hay un mundo más allá del que nuestros ojos naturales ven. Y es que existe un mundo espiritual en el cual se mueven cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero sabemos que existe un mundo y que hay un enemigo que no se cansa de estar constantemente tratando de detener ese propósito por el cual Dios nos ha llamado. Yo sé que muchas veces el enemigo ha intentado detenerte. Yo sé que el enemigo se ha levantado contra ti para detener ese propósito por el cual tú fuiste llamado. Así como venía constantemente a tentar a Jesús para detener ese propósito por el cual Jesús había venido. ¿Sabes? Al enemigo no le sirve que hayan hombres y mujeres temerosos de Dios. Al enemigo no le sirve que tú te levantes, que tú estés confiando en ese propósito que el Señor ha puesto en tu vida. Como te decía anteriormente, tal vez te has sentido desanimado últimamente, tal vez estás a punto de tirar la toalla, pero yo quiero darte esta palabra que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 21 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa que Dios te da el día de hoy a través de su palabra. Si tú no tienes fuerzas, Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Dice también, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Si tú, como esta joven, en un momento decidiste apartarte de Dios, decidiste alejarte de Él porque ya estabas cansado o cansada, es momento de que vuelvas a retomar ese camino, de que vuelvas a retomar ese propósito, esa palabra que un día Dios habló a tu vida. Es normal que como seres humanos, tú y yo nos cansemos. Es normal, a todos en algún momento de nuestra vida espiritual, es normal que nos cansemos. Es normal que en un momento lleguemos y ya no querramos seguir. Pero sabes, no te puedes quedar ahí estancado, no te puedes quedar en el desierto. Dios no ha permitido que tú entres a ese lugar para que te quedes ahí, para que te quedes en la comodidad, sino todo lo contrario, que de esa situación tú puedas levantarte con nuevas fuerzas, tú puedas levantarte y decir, voy a volver a retomar ese camino que un día dejé. Sabes, nosotros como hijos de Dios no podemos soltar el arado, tenemos que seguir. No podemos decir, voy a guindar los guantes. No, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando. No importa qué tan cansados nos sintamos. Dios nos promete a través de su palabra que Él nos da nuevas fuerzas. Si tú te has sentido cansado, es momento que vengas a esa fuente de agua viva que va a renovar algo nuevo en ti. No importa qué tan lejos estés, o no importa qué tan lejos estés corriendo, yo siempre voy a ir por ti. Y es que no olvides eso, Dios te ama de una manera incondicional. Que no importa qué tan lejos tú te vayas, Él siempre va a ir a buscarte, porque hay un propósito que tiene que cumplirse. Hace unos meses yo tuve un sueño y lo voy a compartir contigo. En el sueño yo iba por un camino, el camino era pequeño y yo iba caminando y llevaba como un bulto. Y yo sentía que ese bulto me pesaba y yo iba todo incómoda y ya me sentía cansada. Y de pronto yo voy y ya iba súper cansada y voy caminando y de pronto volteo a ver y pude ver donde se miraba una fuente que venía y caía de una agua que sinceramente nunca he visto agua tan clara como esa. Y al fondo se miraba el sol que iba saliendo y había pasto, era un pasto verde. La verdad era un lugar precioso que nunca he visto un lugar tan lindo. En ese lugar estaba un muchacho y recuerdo que en el sueño el muchacho estaba sentado y él estaba como llorando, estaba muy afligido. Y en el sueño hubo una voz que habló a mi vida y me dijo, cuando él tome de esta agua, se van a ir todas sus dolencias. Y recuerdo que este muchacho, esta persona que no sé quién es, no la conozco, él vino, se agachó y tomó de esa agua. Y yo lo quedé observando y cuando él tomó de esta agua, hubo una paz en él, su rostro cambió totalmente. Y para mí este sueño fue más que claro. Para mí en ese sueño Dios me estaba diciendo que aunque nos sintamos cansados, aunque ya no querramos seguir, nosotros podemos venir a esa fuente y tomar de esa agua que Él nos ofrece y volveremos a retomar nuevas fuerzas para seguir el camino que debemos de seguir. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy por medio de este video, y es que si tú te has sentido cansado, vengas a esa fuente de agua de vida eterna. No importa si te alejaste de Dios hace meses, hace años, Dios estableció un propósito para tu vida, el cual se cumplirá. Pero está en ti y en mí continuar con ese propósito o dejarlo a un lado.
Entonces yo te insto a que puedas seguir adelante, a que te levantes en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche quiero orar por ti. Si te has sentido solo últimamente, quiero recordarte que Cristo te ama y está ahí para ti, para darte nuevas fuerzas, como dice su palabra, que Él da nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. De igual manera, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, me gustaría también que hagas esta oración. Señor Jesús, en ese día, Padre, quiero pedirte por cada joven, Señor, por cada adulto que mira este video, Señor, que tú mires a aquel siervo tuyo, Señor, que se ha apartado de tu presencia, que ha sentido que ya no tiene fuerzas, que tú vengas dando fuerzas nuevas, Padre, como dice tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas venir, Señor, llenando cada vida que vea este video, Señor, que aún aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo puedan acercarte a ti, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para mí siempre será un placer compartir contigo un poco de lo mucho que Dios me ha dado a mí y habla a mi vida y a mi corazón continuamente. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.